¿Cómo están? Buenas tardes. Tenemos hoy la presencia de la profe Joana Lopera. Es una profesora que enseña en Colombia, tiene muchas cosas en su haber como profesional. Yo les voy a explicar un poquito el currículum de la profe y también nuestra temática va a ser la siguiente. La profe, una vez que empieza a desarrollar su charla, entonces desarrolla todo y nosotros no vamos a interrumpirle. Vamos a ir escribiendo en el chat las preguntas que tengamos. Entonces, cuando la profe desarrolla todo, entonces va a ir contestando las preguntas que ustedes vayan escribiendo ahí en el chat, ¿sí? Y a ver, aquí yo tengo el currículum de la profe. La profe Joana Marcela Lopera es de nacionalidad colombiana. La profe se recibió en la institución universitaria Politécnico Gran Colombiano. Em, Tiene como formación académica varias maestrías y especializaciones, entre ellas tiene una maestría en Derecho Procesal Penal, Teoría del Delito. Tiene una especialización en herramientas virtuales para la educación, especialización en cultura política y pedagógica de los derechos humanos. También es especialista en derecho procesal penal, en responsabilidad civil y del Estado. Tiene varios diplomados la profe sobre inclusión y diversidad en pensamiento crítico, nuevas herramientas tecnológicas en la educación, innovación, administración de herramientas para gestión del conocimiento, meta y evaluación. Tiene un diplomado en investigación en psicología educativa contemporánea. La profe tiene mucha capacitación en lo que hace al ámbito pedagógico y docente de nivel terciario. Y también tiene muchos dictámenes y talleres con relación a especificaciones técnicas, éticas y de pericias de dictámenes médicos periciales. Yo suelo compartir una vez finalizado, profe, con ellos tu currículum ya después en plataforma, porque el currículum de nuestra profe es larguísimo, tiene como más o menos 20 páginas de todos los cursos que la profe tiene de capacitación, pero además la profe tiene una gran experiencia laboral y docente y técnica, y entonces como ya me cupo realizar con ella en otra oportunidad una clase espejo sobre cuál es el procedimiento y cómo se implementan en el sistema penal en Colombia. Realmente nos quedamos todos maravillados aquella vez con la clase de la profe y aprendimos muchísimo. Yo creo que sin ánimo de sacar más tiempo, les quiero dejar en compañía de la profe. Ella nos va a explicar cómo se desarrolla en Colombia el sistema penal y después entonces yo creo que vamos a ir haciéndole muchas preguntas a la profe. Yo voy a silenciar también ya mi micrófono y entonces yo les voy a ir admitiendo a medida que se van conectando. Entonces, para que la profe no se distraiga con esas situaciones mientras desarrolla su ponencia, ¿sí? Profesora Marcela, estamos muy contentos de recibirle en nuestra clase y entonces yo le quiero dar la bienvenida en nombre de mis alumnos y de la universidad y estamos aquí para escucharle. Muchas gracias, profesora Alba, por esta invitación. Para mí es un gusto siempre contar con la participación de todos ustedes. Muy bienvenidos y espero que podamos retroalimentarnos mutuamente el procedimiento en Colombia con el de Paraguay y encontrar así las similitudes y diferencias. Me voy a permitir entonces compartir unas diapositivas que nos va a servir para llevar el discurso. Como lo señaló la profesora Alba, pues yo les voy a hablar acerca de unos aspectos prácticos y teóricos del sistema procesal en Colombia. Es importante tener presente que actualmente en Colombia tenemos vigentes varios procedimientos. Uno de ellos es la Ley 600 del 2000, que es un sistema inquisitivo, donde era la Fiscalía la que no solamente investigaba, sino que tenía funciones jurisdiccionales. Ustedes también tuvieron allí un proceso inquisitivo, actualmente tienen un sistema adversarial con tendencia acusatoria, que es el que tenemos también actualmente en Colombia. Sin embargo, por esa ley 600 del 2000, ese sistema inquisitivo
todavía se siguen llevando procesos, se siguen llevando procesos de los aforados constitucionales, es decir, senadores, congresistas, y también se sigue llevando aquellos procesos que en virtud del término de prescripción, pues no ha prescrito. El término de prescripción en Colombia es alto, va de 20 años como máximo, pero hay delitos que tienen una prescripción especial hasta de 30 años y otros delitos que son imprescriptibles. Y por tanto, si acaecieron en virtud de la Ley 600 del 2000, pues esos delitos aún no han prescrito y se sigue por ese procedimiento. También contamos con el procedimiento contemplado en la Ley 1098 del 2006. Esta Ley 1098 es para los menores infractores, es decir, las personas que cometan conductas delictivas mayores de 14 años, menores de 18 años, y van a tener entonces un procedimiento especial con unas penas diferenciadas de los adultos y va a tener unas garantías diferentes en virtud de esa edad de los jóvenes. Tenemos la ley 1826 del 2017. Este procedimiento que lo vamos a ver ahorita con mayor profundidad, pero que es importante en este primer momento señalar, es un procedimiento que se presume que va a ser más corto, más abreviado y que no va a contar con todas las audiencias que tenemos en la ley 906. Esta ley 1826 se sigue para los procesos que denominamos querellables. ¿Qué delitos se denominan querellables en Colombia? Aquellos donde solamente el sujeto pasivo de la conducta delictiva puede solicitarle a la fiscalía que inicie la acción penal, es decir, la investigación, y que tiene un término de caducidad. Es decir, que si yo no interpongo la querella durante ese término específico, pues la fiscalía simplemente no va a iniciar la investigación. Ese término es de 6 meses, es decir, Joana Lopera fue víctima de un delito querellable, tengo 6 meses y solamente yo, en principio, sujeto pasivo para ponérselo en conocimiento de la fiscalía. Si no, ya no lo puedo hacer porque caducó la acción. Esa ley 1826 del 2017 no es solamente para esos delitos querellables, sino también unos delitos investigables de oficio, es decir, que a toda la sociedad le interesa que la fiscalía los investigue, pero que está taxativamente señalados en nuestro Código de Procedimiento Penal. Es decir, todos esos delitos se deben seguir por ese procedimiento especial abreviado. Igualmente, ese procedimiento especial abreviado contemplado en la Ley 1826 del 2017 va a permitir una conversión de acción pública a acción privada. ¿Qué significa eso? Que en principio la Fiscalía, como representante del Estado, debe investigar todas las conductas delictivas. Sin embargo, cuando la víctima solicite una conversión a acción privada, va a nombrar un abogado que será su acusador privado. Ese acusador privado pues va a ejercitar la acción penal. Él es el que va a dar traslado del escrito de acusación, le va a comunicar los cargos a la persona investigada, va a solicitar pruebas, va a practicar en la prueba, es decir, tendrá todas las funciones para ese momento de fiscalía. Ese es el acusador privado, que lo contempla la ley 1826. Pero recordemos, solamente para los delitos querellables y algunos delitos investigables de oficio taxativamente señalados. Para los otros delitos que no están en esa lista, pues tenemos el procedimiento ordinario. La ley 906 del 2004. Esta ley 906 del 2004 es un sistema adversarial, es decir, un sistema de partes que tiene un modulado de contenido o con tendencia más bien acusatoria. Es decir, no es todo oral, sino que vamos a tener también algunas partes de ese proceso que serán escritas. Esos son los procedimientos actualmente que contamos en Colombia. Existen también otros procedimientos especiales, como por ejemplo para la justicia penal militar, para los militares y policías que en razón o con ocasión de sus funciones están siendo investigados y que por eso tienen un tribunal especial que conoce acerca de esa especialidad. Acá podemos ver entonces en la diapositiva que les estoy presentando cómo es el procedimiento de la ley 906 del 2004, el procedimiento ordinario,
y el procedimiento especial abreviado, que es en mayoría sobre los cuales se está llevando los procesos actuales en Colombia. Y de primerazo podemos decir que en la Ley 906 del 2004 contamos con 5 audiencias. 5 audiencias. Todas estas audiencias son de trámite, es decir, que se requiere el cumplimiento de una para continuar la otra, es decir, que tiene una connotación procesal de principio antecedente consecuente. Sin la realización de esa audiencia no podemos seguir con el proceso. Mientras que en la ley 1826, el procedimiento especial abreviado, tenemos 2 audiencias, es decir, pasamos de 15 obligatorias a 2. En esas primeras 5 que tenemos una etapa de indagación y de investigación. Denomínese a esa etapa de indagación cuando la Fiscalía desconoce quién es el presunto autor o partícipe, desconoce la fecha en la que presuntamente ocurrieron los hechos, todavía está por esclarecer el lugar. Y en esa etapa de indagación, entonces, se busca obtener esa información. Y en la etapa de investigación, pues la Fiscalía ya va a recolectar elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida. Todavía no se denomina prueba porque va a tener esa calidad de prueba en la audiencia de juicio oral, cuando sea debatido ante un juez único, una primera diferencia con Paraguay, un juez único, y ese juez, bajo ese principio de inmediación, publicidad, contradicción y oralidad, va a escuchar esos elementos materiales probatorios, esos testimonios, y ya van a adquirir la calidad de prueba. Antes, esos elementos tienen una vocación probatoria. Entonces, en esa etapa de investigación, la Fiscalía recolecta todos esos elementos. ¿Y cuánto puede durar la etapa de investigación? Si bien nuestro Código de Procedimiento Penal consagra unos términos y nos dice, por ejemplo, que después de la interposición de una noticia criminal, de una denuncia, la Fiscalía no debería demorarse más de 2 años en determinar si va a llamar a juicio, si va a formular cargos o si va a archivar o precluir. Más adelante vamos a ver eso, pero entonces vaya recordando que nosotros en Colombia tenemos varias formas de culminar el proceso penal. Una de ellas es la preclusión, principio de oportunidad con renuncia, allanamiento a cargos. Y preacuerdo, negociación entre la Fiscalía y la Defensa para dar por culminado el proceso penal, aceptando cargos y obteniendo una contraprestación por esa negociación. Una vez que la Fiscalía realiza esa etapa de investigación, que en principio debería durar 2 años, pero que la realidad implica que puede durar mucho más, y se basan en el término de prescripción. Entonces, la Fiscalía dice, el término de prescripción de un delito es el máximo de la pena. Si el tipo penal de hurto tiene una pena máxima de 12 años, pues el término de prescripción será de 12 años. Si el delito tiene una pena máxima de 6 años, el término de prescripción será 6 años. Pero la regla de Colombia es nunca podrá ser menos de 5 ni más de 20. Entonces, delitos que tienen pena máxima de 4 años, el término de prescripción son 5. Y delitos que tienen una pena superior a 20, como por ejemplo el homicidio, que llega a casi 58 años, pues el término de prescripción será 20 años. Pero en Colombia también tenemos una reglita que nos señala que el término de prescripción para unos delitos específicos será de 30 años. Y entonces nos dice, mire, cuando se trata del delito de tortura, cuando se trate del delito de desplazamiento forzado, cuando se trate de delitos, permítanme acá, cuando se trate del delito de tortura, desaparición forzada, homicidio de una persona que haga parte de una organización sindical, el homicidio de un defensor de derechos humanos, el homicidio de periodistas y desplazamiento forzado, el término de prescripción para todos esos delitos es 30 años, sin importar la pena máxima que tenga. Y habrá unos delitos imprescriptibles, es decir, que la Fiscalía puede iniciar e investigar esa conducta delictiva durante todos los años que lo considere pertinente. No van a prescribir.
¿Y cuáles son delitos son imprescriptibles? Primero, cuando se trata de delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra. Y actualmente, conforme a la ley 1890-98 del 2021, cuando se trata de delitos que afectan el bien jurídico de la libertad, integridad y formación sexual y se trate de una víctima menor, también será imprescriptible. Estos delitos son el acceso carnal violento con menor, acceso carnal abusivo, acceso carnal con estado de incapacidad de resistir. Entonces, todos estos delitos sexuales, como se denomina genéricamente, y donde la víctima sea un menor, ese delito es imprescriptible. Es decir, que yo a mis 40 años puedo estar denunciando unos hechos que sucedieron cuando tenía 3 años y la fiscalía lo tiene que investigar. ¿Y cuánto tiempo lo puede investigar? Todos los años que necesite para poder determinar una responsabilidad penal en el grado de conocimiento que se exige. Entonces, volviendo a nuestro estado inicial, entonces, ¿cuánto puede durar una investigación penal en Colombia? Pues digamos que sí tenemos unos términos, pero en principio es el término de prescripción de la acción penal. Es decir, la persona denuncia y la fiscalía tiene 7 años, 8 años, 10 años, 30 años o imprescriptible para investigar. Una vez que culmina esa etapa de investigación de la fiscalía tiene dos opciones. Primera, que es formular imputación. Y en la segunda, pues archivar el proceso. El archivo será un archivo temporal porque la fiscalía tendrá que aperturarlo nuevamente si cuenta con elementos materiales probatorios para demostrar la ocurrencia del hecho, siempre y cuando el delito no haya prescrito. Y formular imputación, la formulación de imputación es el llamamiento a una persona para comunicarle unos hechos por los que está investigado y a partir de allí empiece su defensa material. También que tiene la posibilidad de recolectar elementos materiales, evidencia física, que les sirve para demostrar su teoría del caso. En Colombia, esa audiencia de formulación de imputación tiene una connotación procesal, un principio antecedente consecuente, es decir, sin formulación de imputación y sin vinculación de la persona al proceso penal, no puede darse la solicitud de medida de aseguramiento. ¿Cómo podemos llegar a esa formulación de imputación? Por citación, por solicitud de orden de captura para vincularlo, por declaración de persona ausente y contumaz. Acá también vemos una diferencia con Paraguay, que allá tiene que ubicarse a todas las personas para poder comunicarle los cargos. En Colombia no. En Colombia los juicios en ausencia son permitidos y son constitucionalmente aceptables para cumplir unos fines constitucionales. ¿Cuáles? El acceso a la continuidad y acceso a la administración de justicia. La justicia no puede estar supeditada al capricho, a la renuencia, a la rebeldía de un ciudadano que no se quiera hacer presente ante los llamados. Y tampoco la justicia puede estar inmersa en situaciones como, por ejemplo, que no podemos encontrar a la persona que presuntamente cometió la conducta delictiva, pero que tenemos plenamente identificada e individualizada. Sabemos quién es. Entonces, en caso de que no la podamos ubicar, no sabemos dónde está, no sabemos si todavía sigue en Colombia, si se fue para Venezuela o simplemente a través de los medios de búsqueda no lo hemos podido encontrar, la fiscalía puede solicitar que se declare persona ausente. Y esa declaración la hace un juez y con la presencia entonces ya del abogado solamente se iniciará y se culminará el proceso penal y puede haber un sentido de fallo condenatorio con una persona que no estuvo materialmente en todo el proceso. Y el contumaz es esa persona que sí localizamos, pero que simplemente dice yo por allá no voy. Yo no voy a ir a ese llamado. En ese caso, pues también podemos iniciar y culminar el proceso penal en virtud de una solicitud de declaración de contumacia. Así llegamos a esa comunicación de cargos en la formulación de imputación. Y si la persona es vinculada formalmente,
y la Fiscalía considera que se puede solicitar medida de aseguramiento, pues hará esa solicitud ante un juez. Todas estas audiencias que les estoy hablando se denominan audiencias preliminares y se hacen ante un primer juez que se denomina juez penal municipal con función de control de garantías. Y ese juez que actúa en todas estas audiencias preliminares queda impedido para conocer de fondo como juez de conocimiento. Permítame un momentico que ya se está oscureciendo, prendo la luz. Entonces tenemos ese juez de conocimiento. Ese juez de conocimiento entonces será el encargado de señalar si la persona es inocente o culpable después de la realización del juicio. Pero antes tenemos un juez penal municipal con función de control de garantías. Es un juez constitucional, es un juez creado en virtud de la ley 906 para realizar esas audiencias preliminares, audiencias donde normalmente se discute la vulneración, afectación o merma de algún derecho fundamental. Esa medida de aseguramiento en Colombia cuenta o tiene unas finalidades constitucionales. ¿Cuáles son esas finalidades constitucionales? La protección a la víctima, la protección a la sociedad, peligro de no comparecencia y peligro de afectar la prueba. Es decir, que una persona puede quedar privada de su libertad preventivamente durante todo el proceso por esos 4 fines constitucionales. Pero aparte de todo, esa medida de aseguramiento en Colombia tiene también unos plazos. Nadie puede estar detenido en Colombia en medida de aseguramiento en principio más de un año, 365 días calendarios, pero que puede ser prorrogable hasta por otro año, convirtiéndose en una medida de 2 años, si se trata de un delito que afecte el bien jurídico de la libertad, integridad y formación sexual, es decir, un delito que denominamos sexuales. Y también se puede prorrogar cuando se trate de delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializado. Es decir, una lista taxativa de unos delitos que conocen esos jueces específicos. Siempre será un juez unitario el que realice todo el juicio oral. Tenemos también que una vez se da esa audiencia de medida de aseguramiento, se puede imponer unas medidas. Las medidas son intramural, en un establecimiento carcelario. 2, en la residencia del imputado. Y 3, unas medidas preventivas no privativas de la libertad. Y entre esas tenemos, por ejemplo, una de las más llamativas es que una persona no pueda salir en determinadas horas de su residencia, o que pueda salir a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde tenga que estar nuevamente en su casa, o que se le prohíba asistir a un lugar específico o comunicarse con personas específicas. Esa es una medida de aseguramiento no privativa de la libertad, pero donde se restringe la libertad de los ciudadanos. Una vez se da esa medida de aseguramiento que es contingente, es decir, la Fiscalía en muchos delitos dice no hay mérito para solicitar que la persona quede privada de su libertad o que haya una medida no privativa de la libertad, sino que la persona va a asumir su proceso en total libertad. En todo caso, esa audiencia puede que se dé, puede que no se dé, el proceso continúa. Y llegamos a la audiencia de formulación de acusación. Esa audiencia de formulación de acusación es donde nuevamente la Fiscalía le va a señalar a la persona cuáles son los hechos por los cuales le está acusando, cuál es el delito, y le va a señalar que ahí culmina su labor investigativa. Es decir, en la audiencia de formulación de acusación, ya la Fiscalía no puede continuar investigando ni recolectando elementos materiales probatorios. Y en esta audiencia le debe entregar todos esos elementos a la defensa. Antes, para la defensa, todo eso es reservado. Es decir, no va a tener conocimiento ni de los testimonios, ni de la prueba pericial, ni la prueba documental que la Fiscalía ha venido recolectando en su labor investigativa. Solamente hasta la acusación se va a enterar qué tiene la Fiscalía. Y miren que les estoy hablando de que la Fiscalía puede haber estado investigando 15 años.
15 años donde yo no voy a conocer qué elementos tiene la fiscalía para llamarme a juicio, solamente en la acusación. Entonces, por eso se culmina la labor investigativa de la fiscalía, porque la fiscalía le tiene que entregar a la defensa todos los elementos con los que cuenta. Una vez se realiza la audiencia de acusación, la defensa va a tener un tiempo. ¿Para qué? Para poder, conforme a lo que se le entregó, poder realizar sus labores investigativas. Y ese término no puede ser ni menos de 15 ni más de 45. Es decir, la fiscalía, perdón, tuvo 5 años para recolectar elementos, pero la defensa solamente va a tener mínimo 15 días y máximo 45 días. Y esos días son en días hábiles. Es decir, no se cuenta ni lunes, ni domingo, ni nada más. ¿Y esto para qué este término? Para que la defensa pues obtenga elementos para demostrar su teoría del caso. Después viene la audiencia preparatoria al juicio. En esa audiencia preparatoria, la fiscalía y la defensa van a solicitarle a un juez, al juez de conocimiento, según el delito, le van a solicitar las pruebas que se deben decretar para el juicio oral. Las que no se decreten se quedan por fuera y el juez nunca las va a conocer, porque al juez nunca se le va a entregar elementos materiales probatorios. Él solo va a conocer qué tiene la fiscalía y la defensa en el juicio oral. Después de culminar la audiencia preparatoria, se va a fijar fecha y hora para la audiencia de juicio oral. Esa audiencia de juicio oral se puede realizar en varias sesiones, es decir, no es solo una, porque depende de la cantidad de testigos, de prueba a incorporar, pues se requerirá varias sesiones de juicio oral. Hay juicios orales que se llevan 3 años, 4 años o hasta 5 años. Ya se demora mucho, salvo que esté privado de la libertad, porque como les dije, una persona no puede estar privada de su libertad más de 1 año o prorrogable hasta 2, y en caso de que se venza ese término, pues la defensa puede solicitar libertad por vencimiento de términos. Pero esa libertad por vencimiento de términos no es impunidad y no es que el proceso haya culminado o se haya archivado, que sea una absolución. Es simplemente yo tengo mi libertad porque el Estado, dentro de un término específico, no logró culminar las etapas del proceso y yo seguiré vinculado, pero en libertad, ejerciendo mi derecho a la defensa material en libertad. Culminado el juicio oral, el juez inmediatamente debe señalar si la persona es inocente o culpable. Ese es el sentido del fallo. Y citar para fecha y hora de lectura de fallo. Es decir, otra audiencia diferente donde ya se va a dar lectura de toda la sentencia. Si la persona es declarada culpable y queda ejecutoriada esa condena, pues la víctima puede interponer el incidente de reparación integral dentro del proceso penal. ¿Y qué es eso? El cobro de los perjuicios, daño material, daño moral que me generó el delito. El delito es una fuente de obligaciones y por tanto la víctima puede solicitar una indemnización en virtud de una sentencia condenatoria y lo hace culminado el proceso penal, pero lo va a seguir haciendo el juez penal de conocimiento. En la ley 1826, el procedimiento especial abreviado, que como les decía, es un procedimiento que se sigue para unos delitos específicos, pues vamos a tener una situación diferente. ¿Cuál es esa situación diferente? Que el traslado del escrito de acusación, que es la forma como se vincula a una persona al proceso penal, ya no por formulación de imputación, sino traslado, ese traslado lo puede hacer o la fiscalía o el acusador privado, recordando que el acusador privado es el abogado de la víctima en el proceso penal y que va a permitir una conversión de acción pública a acción privada. Si hay esa conversión, la fiscalía se desliga, se aleja del proceso penal y la fiscalía no va a investigar. La fiscalía no va a hacer el traslado del escrito de acusación y la fiscalía ya no va a asistir a ninguna audiencia, sino solamente el acusador privado. Pero si no hay conversión
de esa acción pública, acción privada, seguirá siendo la Fiscalía, representante del Estado y de la acción punitiva, la que iniciará y culminará el proceso penal. La vinculación ya se hace a través del traslado del escrito de acusación y la investigación puede durar el término de prescripción de la acción penal. Una vez sea el traslado del escrito de acusación, que ya no se hace en audiencia, sino que se hace en la oficina del fiscal o en la oficina del abogado, inicia a correr unos términos para realizar la audiencia concentrada. Esa audiencia concentrada ya se hace ante el juez de conocimiento, es decir, el juez que va a dictar un sentido de fallo condenatorio o absolutorio. Y esa audiencia concentrada es la unión de dos audiencias que teníamos en la ley 906, la acusación y la preparatoria. Es decir, en esta audiencia concentrada se van a solicitar pruebas. Y culminada la misma, con el decreto de las pruebas, se va a iniciar el juicio oral, que puede ser en varias sesiones. Si bien nosotros tenemos unos plazos establecidos en nuestro Código de Procedimiento Penal para realizar las audiencias, culminada una, realizar la otra, la realidad procesal en Colombia es que la gran carga laboral, la congestión de la Administración de Justicia, pues ha implicado que esos plazos no sean con rigurosidad tenidos en cuenta. Entonces, después de traslado del escrito de acusación hasta la audiencia concentrada puede pasar 6 meses, y de la audiencia concentrada al juicio oral pueden pasar otros 8 meses, 1 mes, 2 meses, va a depender de la congestión del despacho. Y el juicio oral, entre sesión y sesión de audiencia, puede pasar 1 mes, 2 meses, 3 meses. Aquí también hay una diferencia con Paraguay, que una vez iniciado el juicio oral se tiene un plazo sí o sí para culminar el proceso penal y dar un sentido de fallo si es absolutorio o condenatorio, o si no se aplica la figura, la profesora Alba me corregirá, que es el sobreseimiento, así es que se denomina. Era como terminar el proceso penal. En la duración, profe, en este caso en Paraguay, una vez que inicia un juicio oral y público, se va realizando en sesiones continuadas y hay recesos diarios porque a veces las audiencias son muy complejas, por ende largas. Lo que no se puede es sobrepasar los 10 días hábiles de suspensión o receso. Una vez que se sobrepase ese límite de tiempo, entonces se tiene que volver a iniciar o enviar para que otro tribunal empiece de vuelta. O sea, en definitiva, tiene que volver a empezarse o por el mismo juez, a no ser de que él ya haya resuelto algo durante el desarrollo de esa parte de la audiencia, porque entonces ya emitió una opinión en forma pública respecto al proceso, entonces le deriva a otro juez. O si aún no resolvió nada porque no se le planteó ningún incidente previo o algo así, entonces tiene que darse de nuevo. Y el motivo por el cual esto ocurre en nuestro código o en nuestro sistema es el que se va a romper la inmediación. Entonces tiene que empezar de vuelta, ya sea por el mismo o por otro tribunal, ¿verdad? Entonces, una vez culminado, sí, las únicas alternativas son las de declaración de culpabilidad o de inocencia, resultados de una audiencia de juzgamiento. Si previo al juzgamiento la persona es desvinculada, entonces ahí efectivamente la figura que se aplica para desvincular a la persona del proceso penal es el sobreseimiento, que a veces se presenta en la fecha de la audiencia de juicio oral y público, pero al inicio como un incidente previo. Entonces ya no se desarrolla el juicio oral y público porque se resuelve por alguno de los motivos previstos en el código, decretar un sobreseimiento de la persona que estaba procesada. Bueno, ahí vemos una gran diferencia. Como les decía, en Colombia también contamos con ese principio de inmediación o concentración que está en el artículo 17. Y nos dice que durante toda la actuación procesal, la práctica de pruebas y el debate deberán realizarse de manera continua, con preferencia en un mismo día. Si ello no fuera posible, se haría en días consecutivos,
sin perjuicio de que el juez que dirija la audiencia excepcionalmente la suspenda por un término hasta de 30 días, si se presentaren circunstancias especiales que lo justifiquen. En todo caso, el juez velará porque no surjan otras audiencias concurrentes, de modo que concentre su atención en un solo asunto. O sea, procesalmente sí contamos con un principio que es el de la inmediación o concentración. Sin embargo, la realidad de Colombia pues ha implicado que no pueda cumplirse con el mismo en virtud de esa desmesurada carga laboral con la que cuentan nuestros funcionarios. Entonces, esa audiencia de juicio oral puede demorar varios días. Eso no sorprende aquí a nuestros usuarios ni al sistema procesal. En Colombia tenemos unas partes intervinientes dentro del proceso penal. Y ya, pues, lo avisoramos, obviamente es el juez, y ese juez será con control de garantías que realizará unas primeras audiencias preliminares. Tenemos el juez de conocimiento, y ese juez de conocimiento puede ser un juez seccional, un juez municipal, un juez penal del circuito especializado, los tribunales en la sala penal. ¿Y de qué va a depender la competencia de esos jueces? Pues del delito que está taxativamente señalado. Tenemos también a la fiscalía. Esa fiscalía va a tener la misma categoría del juez ante el que actúa. Entonces, un juez penal municipal tendrá un fiscal local, un juez penal del circuito tendrá un fiscal seccional, un juez penal del circuito especializado tendrá un fiscal especializado. La defensa será una defensa del acusado, el imputado, y esa defensa puede ser contractual, es decir, de confianza, pero también la Defensoría Pública en Colombia le va a asignar un abogado a aquellas personas que no cuentan con los recursos económicos para contratar un abogado o por unas circunstancias especiales de solicitud, que es el caso de que ningún abogado lo quiere defender. Entonces, la Defensoría Pública pues asumirá esa defensa. Y tenemos unos intervinientes. Esos intervinientes son el representante de víctima. En Colombia, la representación de víctima debe ser ejercida o por un abogado titulado o por un estudiante de derecho adscrito al consultorio jurídico o puede ser asignado de oficio. Siempre la víctima en aquellos delitos que tienen sujeto pasivo o víctimas en sentido amplio perjudicados deben contar con un abogado que represente sus intereses, ya que los intereses de la víctima son diferentes a la fiscalía. La víctima busca verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Y cuando hablamos entonces de verdad, es conocer una verdad procesal de lo que sucedió y por qué sucedió. Justicia, que haya un pronunciamiento por parte de un juez de conocimiento en relación con las pruebas debatidas, y reparación es esa reparación simbólica o económica que se deriva del delito. Esa víctima, representante de víctima, es un interviniente. Y decimos que es un interviniente especial porque su notificación a todas las audiencias es obligatoria, pero su no comparecencia, es decir, si no asiste, no es óbice para que la audiencia no se realice. La audiencia igual se realiza sin la presencia de la víctima o su representante. Tenemos también el Ministerio Público. El Ministerio Público es diferente a la Fiscalía. En Paraguay se denomina Ministerio Público la entidad que investiga, en Colombia no. Nuestro Ministerio Público tiene unas funciones legales y constitucionales, que es ser veedor de todas las garantías y derechos de la ciudadanía, o sea, del Estado en general. Y ese Ministerio Público no tiene pretensiones en el proceso penal, es decir, él no está solicitando ni condena ni absolución, no puede solicitar pruebas en principio y no puede practicar pruebas porque no tiene teoría del caso. El Ministerio Público va a estar en las audiencias como un veedor de toda esa ciudadanía, de toda la sociedad. Y ese Ministerio Público se denomina también un interviniente especial. ¿Por qué interviniente especial?
porque debe ser citado a todas las audiencias, pero su no comparecencia no implica que la audiencia no se realice. Dentro de nuestro sistema penal acusatorio, pues la Fiscalía va a tener unas funciones específicas. Esas funciones son dirigir la investigación, orientar y reorientar, coordinar, ordenar, controlar, evaluar y dirigir la investigación penal. Va a realizar un programa metodológico. Este programa metodológico son las órdenes de trabajo que realiza la policía judicial y que lo que busca es obtener elementos materiales probatorios para demostrar la ocurrencia de un tipo penal. La Fiscalía también va a asegurar los elementos materiales probatorios, va a solicitar y asistir a las audiencias de control de garantías previas y posteriores, va a velar por la protección de las víctimas y los testigos y va a solicitar medidas judiciales para la asistencia de esa víctima, para el restablecimiento de derechos y la reparación integral. La Fiscalía es la encargada de formular imputación, es decir, hacer esa comunicación inicial al ciudadano de por qué hecho se está siendo investigado, formular acusación, es decir, culminar la investigación penal y dar traslado de todos los elementos materiales probatorios, descubrir elementos, solicitar pruebas en la audiencia preparatoria y oponerse a la admisibilidad de pruebas ilícitas, impertinentes, no auténticas, innecesarias, superfluas que haga la defensa. Va también a solicitar o a proponer estipulaciones probatorias, entendiendo por estipulaciones probatorias un momento procesal en la audiencia preparatoria en cual la Fiscalía y la Defensa van a dar por ciertos hechos. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a llevar pruebas para debatir esos hechos. Un ejemplo, vamos a dar por cierto entre Fiscalía y Defensa, ustedes siendo fiscal, que en el día de hoy, 3 de octubre a las 5:47, Joana Lopera estaba dando una clase. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a tener que llevar a ninguno de los 15 testigos que se encuentran en este momento conectados. No vamos a tener que llevar video ni las fotos que posiblemente ustedes estén tomando para este momento, porque vamos a dar por cierto y el juez lo tiene que tener ese hecho como probado. El papel del Ministerio Público, como les dije, no es una parte, es un interviniente, es un organismo de control de la ley del procedimiento penal. Como organismo de control, pues el Ministerio Público busca la defensa de un orden jurídico, la defensa del patrimonio público y la garantía de esos derechos fundamentales. La actuación del Ministerio Público en Colombia es contingente, no es obligatoria, es decir, puede asistir a unas audiencias, a otras no. Hay un Ministerio Público por circuito, entonces aquí tenemos divididos los circuitos según el territorio y según el territorio habrá 1 o 2 ministerios públicos para que asistan a las audiencias, pero también como son varios los jueces que actúan ante ese circuito, ante ese territorio, pues tampoco tienen suficiente agenda ni el don de oblicuidad para asistir a todas. Por eso, él asiste a las audiencias que decide asistir, no demora ni siquiera de manera continua y su no asistencia no es obligatoria. También ese Ministerio Público puede ser llamado como un agente especial y en esos casos, pues es porque el proceso es muy relevante. Piénsese en el homicidio de una persona muy relevante, en un proceso delicado, en virtud de la connotación nacional que está teniendo. Entonces, ese Ministerio Público en esa agencia especial, por ser ese proceso relevante, será asignado de manera específica para ese proceso. Papel de la víctima. En Colombia, pues como ya les señalé, la víctima tiene un papel predominante, pero no solamente predominante, sino constitucional y jurisprudencialmente respaldado. La víctima en el proceso penal debe ser citada a todas las audiencias, incluso aquellas preliminares de juicio oral. Se le debe dar la información completa, exacta y oportuna acerca de qué va la actuación penal.
se le debe proteger, pero la víctima también puede presentar memoriales de solicitud de programas metodológicos. Señor fiscal, según lo que observo, usted está realizando estas labores investigativas, le solicito que tenga en cuenta estos elementos y que por tanto ordene a su policía judicial realizar ciertas pruebas. Esas solicitudes pues hacen parte de aquellas potestades de la víctima, pero el representante, la víctima como tal, también tiene otro derecho, que es intervenir en todas las audiencias. Y para esto lo puede hacer sin abogado o con una asistencia jurídica. Es decir, con un abogado, como ya les dije, incluso puede ser un estudiante de derecho. Y uno de los fundamentos de esa víctima es la reparación integral, es decir, esa justicia restaurativa. El delito es una fuente de obligaciones. La víctima puede participar en la audiencia preparatoria, esto es solicitando pruebas, pero también oponiéndose a las pruebas que solicite tanto fiscalía como defensa. Puede asistir a la audiencia de formulación de imputación y hacer observaciones, aclaraciones a esa audiencia de formulación de imputación. Pero miren, incluso acá lo que puede hacer la víctima en el proceso penal, que es solicitar medida de aseguramiento, es decir, solicitar que la persona quede detenida durante el proceso. Pero esto lo puede hacer de manera autónoma cuando la fiscalía no haya solicitado medida de aseguramiento. Entonces, el abogado representante de víctima va donde el juez de control de garantías y le dice al señor juez, tengo un fin constitucional que solicitarle que se proteja. Recordemos que son la sociedad, la víctima, peligro de no comparecencia o peligro de obstrucción a la justicia. Por cualquiera de esos fines, entonces el representante de víctimas, el abogado, va y le dice al juez, prive de la libertad preventivamente a esta persona. La víctima puede presentar alegatos de conclusión una vez que se culmine el juicio oral y hacer un análisis específico de la prueba practicada según su teoría del caso. Lo que no puede hacer la víctima es practicar pruebas. Y en esto la Corte Constitucional se ha sido muy clara. De hecho, esto es un sistema adversarial de partes. Por tanto, tenemos una parte que es la fiscalía y una parte que es la defensa. En esa balanza, el representante de víctimas la desequilibraría si se le permite interrogar y contrainterrogar en el juicio oral. Pero miren lo paradójico que es. Les dije ahora que la víctima podía solicitar pruebas. Entonces yo puedo como representante de víctima solicitar la declaración de la doctora Alba González. Pero cuando yo llegué al juicio oral a declarar y a dar su versión, la víctima guarda silencio y no puede hacer ninguna pregunta ni contrainterrogar. ¿Quién le toca interrogar? A la fiscalía. Entonces, miren que ahí tenemos una situación que muchas veces roza con esas situaciones que uno dice, esto se torna un poquito injusto, o al contrario, demasiado garantista en ese sistema adversarial para que no haya un contrapeso que pueda servirle a la fiscalía y afectar a la defensa, porque no es lo mismo decir, yo me estoy defendiendo de la fiscalía y yo preparo mi teoría del caso según las preguntas de la fiscalía, a decir las preguntas en contra de la fiscalía y en contra del representante de víctimas. El representante de víctimas puede impugnar las sentencias, pero también los autos, es decir, interponer recurso, bien sea de reposición o apelación. La reposición me la va a decidir el mismo juez inmediatamente, pero la apelación me la va a decidir el superior jerárquico de ese juez. Y la víctima puede interponer recursos así no lo haga la fiscalía. ¿Qué no puede hacer la víctima? No puede interrogar testigos, no puede objetar preguntas, es decir, oponerse a las preguntas de la defensa, no puede hacer alegatos de apertura y no puede controvertir la incorporación de elementos materiales probatorios en el juicio oral. Ya teniendo entonces claras cuáles son las partes en el proceso penal y cuáles es la obligatoria citarlas, pero cuál es la obligatoria para su presencia y que se pueda hacer la audiencia,
juez, fiscal y defensa para que efectivamente se haga la audiencia. Tenemos que nuestro proceso penal se va a dividir en una etapa de indagación, investigación y juzgamiento. La etapa de indagación, ya se las expliqué, es para la recolección de elementos materiales probatorios para identificar el presunto autor o partícipe, determinar esas circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron y recolectar información legalmente obtenida para eso. También tenemos la etapa de investigación, y en esa etapa de investigación es la recolección de esos elementos materiales. En Colombia, una vez que una persona inicia, o más bien la fiscalía inicia la investigación penal, pues la fiscalía va a realizar sus actos investigativos en manera autónoma e independiente. Y como les dije, toda esa investigación será de carácter reservado, excepto la noticia criminal, la denuncia, que sí se le debe poner en conocimiento, pues a la persona que presuntamente está siendo investigada, siempre y cuando él la pida. Antes hay personas, yo puedo en este momento estar investigada penalmente hace 2 años y no tener idea, porque la fiscalía no está obligada en comunicarme que me inició un proceso investigativo. Sin embargo, si la fiscalía o la policía judicial considera que es importante conocer la versión de la persona investigada, pues podrá llamarlo a un interrogatorio. Ese interrogatorio se puede realizar en esta etapa de investigación, de indagación o de investigación. Y ese interrogatorio deberá estar acompañado por parte del abogado. El interrogatorio que se preste solamente tendrá unos efectos para la fiscalía. Uno, derrotero investigativo, es decir, dependiendo de lo que yo les diga, sigue investigando. 2, puede ser utilizado para refrescar memoria o impugnar credibilidad si el acusado decide renunciar a su derecho de guardar silencio. Es decir, a mí me toman un interrogatorio dentro de 1 año, 2 años, 5 años, dependiendo de cuánto se demore en llegar a un juicio oral, yo me siento en el estrado para que el juez escuche de mi propia voz mi versión, y yo había dado un interrogatorio anterior, la fiscalía puede utilizar ese interrogatorio para decir, usted dijo en esa época esto, pero acá dice algo diferente. Es decir, impugnarme credibilidad o refrescarme memoria. Llego y me hace una pregunta específica donde yo dije, el buzo era verde, pero en el interrogatorio de hace 2 o 3 años, pues había dicho que el buzo era rojo, entonces no lo recuerdo, yo manifiesto no recuerdo y la fiscalía me puede refrescar memoria. Para eso es utilizado el interrogatorio. Pero la Corte ha señalado que ese interrogatorio, si yo miento allí, si callo total o parcialmente la verdad en ese interrogatorio o en mi declaración, no tendrá efectos jurídicos penales. ¿Qué significa eso? Que si yo miento, pues la fiscalía no puede investigarme por falso testimonio. En la etapa de indagación e investigación dijimos que puede terminar por archivo preclusión. Entonces aquí es importante señalar que Colombia tiene unas formas de terminación anticipada del proceso penal. Digamos que en términos generales los procesos penales culminan después de una práctica probatoria, el seguimiento de una estructura procesal que culmina con un sentido de fallo que puede ser condenatorio o absolutorio. Esa es la regla general. Y me van a condenar a la pena señalada por el tipo penal. Los tipos penales tienen una pena mínima y una pena máxima, y el juez tendrá que determinar dentro de esos cuartos, de esos límites máximos, mínimos y máximos, qué pena me va a imponer. Pero hay una forma de determinación anticipada, y una de ellas es la preclusión del proceso penal. La preclusión del proceso penal se da cuando la fiscalía, después de unas labores investigativas, determina o que el hecho no existió, o que yo no soy presunto autor o partícipe de esos hechos, o la conducta es atípica o no se puede desvirtuar mi presunción de inocencia. En ese caso, la fiscalía va ante el juez de conocimiento y solicita una preclusión, es decir, culmine el proceso penal, y eso hace tránsito a cosa juzgada. A mí ya no me van a poder investigar por esos mismos hechos después de una preclusión. Así aparezcan otros elementos materiales probatorios. El archivo
que se encuentra en nuestro Código de Procedimiento Penal. Ustedes pueden observar allí los artículos por si por curiosidad quieren consultar nuestro Código Penal. El archivo es una decisión de la Fiscalía que no ha tránsito a cosa juzgada y es un archivo que puede convertirse en provisional si posteriormente llegan elementos materiales probatorios. Y ese archivo se da o por atipicidad de la conducta o por imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia o por imposibilidad de alcanzar el grado de conocimiento para formular imputación. Entonces se archiva y ese archivo puede estar allí 1 año, 2 años, 3 años, hasta el término de prescripción, porque ya la Fiscalía no podría continuar la investigación penal. Tenemos otra de las formas anticipadas de culminación del proceso penal, que es el preacuerdo. El preacuerdo es una negociación de Fiscalía y Defensa de cara a qué, a terminar anticipadamente el proceso penal y que el presunto autor o partícipe obtenga una rebaja o un beneficio en virtud de ese acuerdo. Para realizar un acuerdo tenemos que estar, valga la redundancia, de acuerdo Fiscalía y Defensa. Allí no se puede oponer a los preacuerdos el representante de víctimas, ni tampoco el Ministerio Público, y será revestido de legalidad cuando el juez acepte los términos del preacuerdo. ¿Qué se puede preacordar? En términos generales podemos preacordar que se imponga una pena. Nosotros mismos vamos a tasar la pena que voy a cumplir y el juez tendrá que aceptarla y no podrá ir a determinar la presunta pena que él considera que es para este caso. Eso sí, si yo taso la pena, Fiscalía y Defensa tasan la pena, pues esa tasación de la pena no puede ser ni menos del mínimo que consagra el tipo penal, ni más del máximo que consagra el tipo penal. Es decir, si el tipo penal consagra una pena mínima de 5 años, yo no puedo preacordar 4 años. Preacuerdo 5 años como forma de cumplimiento de esa pena. También puedo preacordar una forma específica de participación en el proceso penal, o más bien en la conducta delictiva. Ejemplo, Joana Lopera le hurta a Pedrito Pérez un celular. Joana Lopera sola es autora material o autora directa o autora inmediata de esa conducta delictiva. Sin embargo, yo puedo preacordar con la Fiscalía que no me impute a título de autor, sino de cómplice. Y esto en virtud de una ficción legal para disminuir la pena, porque la pena del cómplice en Colombia es disminuida hasta en la mitad. Entonces, una conducta donde yo soy autora directa, autora material, puedo pasar a ser cómplice, pero como ficción legal para el cumplimiento pues, de esa pena sea menor. Y esa sería la contraprestación que me va a ofrecer la Fiscalía en el caso concreto. Puedo preacordar también que se me quite un agravante, un homicidio agravado por la sevicia, que aumenta la pena. Quíteme el agravante de sevicia y déjeme el homicidio simple. Esos son los beneficios de hacer preacuerdo, que yo participo en la pena que se me va a imponer, se humaniza la pena y también se busca pues dar reparación, justicia a la víctima. Y culminar anticipadamente el proceso penal sin los costos que esto implica. En algún momento en Colombia se hizo estudio de cuánto vale una audiencia. Una audiencia en Colombia más o menos vale 5 millones de pesos entre los participantes de la audiencia, sueldo y demás infraestructura que se ocupa. Entonces, con el preacuerdo podemos hacer uso de ese principio de economía procesal y de celeridad. También tenemos no solamente el preacuerdo, sino el allanamiento a cargos. Allanarse a cargos es aceptar la responsabilidad penal. Pero en ese caso, yo sí voy a quedar sometido a la pena que me imponga el juez, pero obtendré una contraprestación por esa aceptación de cargos. El primer momento procesal oportuno para yo aceptar cargos es en la audiencia de formulación de imputación en la ley 906. Entonces me va a devolver aquí a nuestro archivito y tenemos entonces que el primer momento, permítanme borrar acá para
que no nos confundamos, el primer momento para aceptar cargos es en la audiencia de formulación de imputación. Si yo acepto cargos, acepto mi responsabilidad no condicionada, acepto que lo que la fiscal dice es cierto, obtengo una rebaja que va de hasta el 50%, siempre y cuando la conducta punible sea investigada con anterioridad por parte de la fiscalía y se me cite la formulación de imputación o se me solicite orden de captura, pues ahí tendré una rebaja de hasta el 50%. Pero si la persona fue capturada en situación de flagrancia, es decir, cometiendo el delito, como decimos nosotros coloquialmente, cotidianamente, con las manos en la masa, pues ahí la rebaja no será de hasta el 50%, será hasta el 12.5%. Esta modificación que se le hizo al código para pasar de rebaja del 50% al 12.5% ha sido muy criticada en Colombia, porque esto pues se ha reflejado en la realidad como que las personas entonces no aceptan cargos porque es muy poquita la rebaja. Y eso ha conllevado a que busquemos otras formas de culminación del proceso penal o el agotamiento de todo un juicio, en virtud de que no sienten una contraprestación adecuada en esa rebaja, hasta el 12.5%. Pero en Colombia también hay delitos que no tienen rebaja por aceptación de cargos. Yo puedo aceptar los cargos y no tener rebaja. En los delitos de extorsión, secuestro, extorsionismo, terrorismo, financiamiento al terrorismo, delitos que afectan el bien jurídico de la libertad, integridad y formación sexual cuando el sujeto pasivo sea menores de edad. Homicidio doloso cuando la víctima sea menor de edad. Lesiones personales dolosas cuando la víctima sea menor de edad. Entonces ya podemos avisorar que aquí los menores en Colombia los protegen y esa protección es a ultranza, no solamente porque no tienen rebaja en la aceptación de cargos, sino también porque no hay un término de prescripción y por tanto las penas son más altas. Hace poco en Colombia se había aprobado la cadena perpetua, lo cual la Corte Constitucional afortunadamente analizó su constitucionalidad y pues la declaró inexequible. Pero durante un mes, 2 meses, tuvimos cadena perpetua hasta antes de que la Corte se pronunciara y esa cadena perpetua, como ya lo pueden avisorar, pues era delitos donde la víctima fuera un menor de edad y se afectara ese bien jurídico de libertad, integridad y formación sexual. No cuando fuese una víctima por hurto, solamente en esos casos, pues tuvimos cadena perpetua para nuestra memoria judicial. Volviendo entonces a nuestra primera parte, entonces ya sabemos que nuestras formas de culminación son el preacuerdo, el allanamiento a cargos, la preclusión. También tenemos el principio de oportunidad. Ese principio de oportunidad se puede dar en unas modalidades donde la fiscalía renuncia a la acción penal, suspende la acción penal. Renuncia es porque es de aquellos delitos que se permiten el principio de oportunidad y debe haber una reparación simbólica y una reparación económica y en virtud de la política criminal del Estado, pues la fiscalía dice voy a renunciar a esta acción penal o voy a suspenderla hasta que ustedes cumplan con algo. Ese es el principio de oportunidad. Si la fiscalía no accede a alguna de esas formas de terminación anticipada del proceso penal, pues va a formular imputación. Esa audiencia de formulación de imputación se realiza en una audiencia preliminar y lo que busca, pues ya dijimos, es esa comunicación de cargos, pero también a partir de ese momento se interrumpe el término de prescripción. Entonces les había dicho que había un término de prescripción máximo de la pena, que no puede ser ni menos de 5 ni más de 20. Pero cuando la fiscalía formula imputación, se interrumpe ese término y va a empezar a correr uno nuevo para que la judicatura del sentido de fallo, si es absolutorio o condenatorio. ¿Y cuál es el nuevo término de prescripción? La mitad del inicialmente señalado, siempre y cuando no sea menos de 3 años.
decir, que si la pena máxima es de 12 años, el nuevo término será de 6. Entonces, ese es uno de los fenómenos procesales que se presentan o que se activan con la formulación de imputación. La posibilidad de aceptarse a cargos como un primer momento, porque el segundo momento será en la preparatoria y en el inicio del juicio oral. Pero a medida que avance el proceso penal, menor será la rebaja por aceptación de cargos. Ya le quedará otra de las opciones, preacuerdo o principio de oportunidad, siempre y cuando no se haya iniciado el juicio oral. Ante el juez penal municipal con función de control de garantías, se va a realizar audiencias como la legalización de captura, formulación de imputación, medida de aseguramiento, pero también otras como búsqueda selectiva en base de datos, interceptación de comunicaciones, registro y allanamiento de inmuebles. Y también me adelanto acá. Tenemos entonces que en esa audiencia de legalización de captura, ese juez a solicitud de la fiscalía va a resolver 3 problemas jurídicos: motivo de la captura, línea de tiempo, derechos del capturado. Motivo de la captura. En Colombia se puede privar de la libertad en virtud de la reserva judicial ilegal, en flagrancia o por orden de captura, aunque tenemos una captura excepcional por parte de la fiscalía en aquellos lugares donde no hay juez de control de garantías. Línea del tiempo. La línea del tiempo es que una vez una persona sea capturada, y me va a permitir venir acá porque aquí hay una diferencia con Paraguay, es que esa línea de tiempo implica que una persona desde el momento de la captura, el juez tiene 36 horas que no son prorrogables, que no se pueden suspender para decir si la privación de esa libertad fue legal o ilegal. En caso de que sea ilegal, se dará libertad inmediata. Entonces, el juez, dentro de esas 36 horas, tiene que tomar una decisión, pero esa solicitud la debe hacer la fiscalía. ¿Cuándo? Cuando realiza todos los actos urgentes, es decir, a labores investigativas necesarias para acudir ante el juez. ¿Y cuáles son esas labores investigativas que siempre se tienen que realizar? Identificación e individualización de la persona que presuntamente cometió la conducta delictiva, es decir, plena identidad, determinar si tiene anotaciones en el sistema SPOA, que es el sistema de la fiscalía, donde están todos los procesos penales, si tiene otra investigación penal, si está siendo requerido por otra autoridad, y determinar ante un médico legista que su integridad física no haya sido vulnerada por los agentes captores. Esos son los actos urgentes que siempre se realizan. Y los propios del delito. Si se trata de un delito de tráfico, fabricación, porte de estupefaciente, pues hay que determinar que efectivamente lo que llevaba era base de coca y no bicarbonato o maicena, o azúcar o sal, sino que hay que determinar que se trata de una sustancia prohibida que habilita esa privación de la libertad en un mínimo de tipicidad. El juez entonces, dentro de las 36 horas máximo, tiene que tomar una decisión si la captura es legal o ilegal. Esta decisión del juez se puede reponer, es decir, señor juez, usted mismo recapacite acerca de su decisión, cambie de su posición o apelar. Y en caso de apelación, pues será ante el juez de conocimiento, perdón, juez superior, y ese juez superior puede estar tomando una decisión dentro de los 15 días, 20 días, dependiendo del reparto y de la congestión. Los derechos del capturado son los mismos, yo creo que en todo el mundo podríamos decirlo, porque son esas reglas de Miranda, mínimos que se tienen que verificar y materializar por parte de los agentes captores, y después hacer un control de que efectivamente se hubiesen cumplido por parte de la fiscalía y el juez. Y esas reglas de Miranda, derechos del capturado, son el derecho a conocer el motivo de la captura, ponerse en contacto con un abogado, y en caso de que no tenga un abogado, pues la Defensoría Pública le asignará uno,
el derecho de guardar silencio, de no incriminarse o no incriminar hasta el 4º grado de consanguinidad o civil, y el derecho de informarle a una persona dónde se encuentra recluida. Esos son los mínimos que se deben respetar en todos los sistemas democráticos. La formulación de imputación, como les decía, es ese acto de comunicación que realiza la Fiscalía, no el Ministerio Público, no el representante de víctimas y tampoco el juez. El juez aquí no va a analizar si está bien o mal esa formulación de imputación. ¿Qué va a analizar? Primero, que haya unos hechos que se encuadren en la conducta típica. Si usted me está diciendo que los hechos es que Pedrito Pérez le propinó la muerte a Alba González, pues que no le vaya a imputar un hurto o que no le vaya a imputar un abuso de confianza. Que esos hechos se encuadren en la conducta típica. También va a ser el veedor y va a hacer una verificación de allanamiento cuando la persona decide aceptar cargos, ya que ese allanamiento debe ser libre, consciente, voluntario, debidamente informado y asesorado. Entonces el juez, si avisora que la persona está siendo coaccionada, que no entiende, que ha sido mal asesorada, pues no puede aceptar esa aceptación de cargos, no puede aceptar ese allanamiento. Porque si el juez acepta el allanamiento a cargos, ya no puede el imputado retractarse. Es decir, yo el día de mañana puedo decir, ay, no, ¿sabe qué? Yo me arrepiento, yo ya no quiero aceptar cargos, así me ofrezca rebaja. No, yo no entendí en ese momento, no, ya después de aceptar cargos y hacer esa verificación, no me puedo retractar, no me puedo echar para atrás. Y frente a la formulación de imputación, al ser un acto de comunicación y no un auto, pues no procede recursos algunos. La medida de aseguramiento. La medida de aseguramiento son para unos delitos específicos. ¿Y cuáles son estos? Delitos investigables de oficio. Descartamos entonces lo que les decía ahora, los delitos querellables, aquellos delitos que tienen un término de caducidad de 6 meses, donde solamente el sujeto pasivo puede interponer la querella. Eso es para delitos investigables de oficio, cuya pena mínima sea o exceda los 4 años. Es decir, una pena de 2 años o pena multa, no se puede solicitar medida de aseguramiento. Y también frente a los delitos contra los derechos de autor, y esto en virtud a los tratados comerciales internacionales suscritos por Colombia para la protección de esos derechos de autor, siempre y cuando la defraudación sea superior a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que para este momento en Colombia está en 150 millones de pesos más o menos, en virtud de que el salario mínimo está en 1 millón de pesos. Delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializado. Esos son unos delitos taxativamente señalados y ahí se puede entonces discutir medida de aseguramiento. Como les decía, hay unos fines constitucionales que se deben buscar la protección con esa medida de aseguramiento. Es la protección a la víctima, la protección a la sociedad, peligro de no comparecencia y obstrucción de la justicia. Pero lo más llamativo es que es una construcción probatoria porque la fiscalía debe probar que en el futuro mi libertad constituye un peligro para estos fines constitucionales. Es decir, no me puede tener en cuenta mi pasado porque eso es un sistema que investiga los hechos, los actos y no el autor, y no la conducta concomitante por la cual me está solicitando mi aseguramiento, sino que es una construcción lógica inferencial de que en el futuro mi libertad constituye un peligro para alguno de esos fines constitucionales. Esa es difícil, uno no podría decir, ay, es que la fiscalía no puede tener una bolita mágica que le diga yo qué voy a hacer en unos meses, ni el juez puede entrar a suponer de manera peligrosista, uy, es que cometió hoy un hurto, mañana seguro lo va a hacer porque tiene cara de cometer delitos. O sea, no estamos en una ideología, una filosofía de César Beccaria, no, Lombroso, de Lombroso, para decir, ah, no, la cara de esta mujer es como peligrosa y como hoy cometió un delito, mañana también. No.
Aquí es una construcción inferencial. Y la construcción inferencial no es suposición, no es capricho, no es imaginativo. Implica una construcción donde el hecho indicador está probado y a través de las reglas de la lógica, la experiencia, la técnica o la convergencia y concordancia de varios hechos indicadores, me muestra un hecho indicado. Hacia el futuro, hacia el pasado, tuve unas conductas delictivas, son las mismas por las que hoy estoy siendo privada de mi libertad y se me está solicitando mi aseguramiento. Por tanto, hacia el futuro puedo continuar con ese modus operandi, es decir, cometiendo ciertas conductas, pero tiene que estar probado. Lo que es excepcional en Colombia, que es la privación de la libertad, porque incluso tenemos un artículo muy llamativo en nuestro Código de Procedimiento Penal, no me canso de decir eso. Un derecho, la libertad es un derecho, es un principio y es un valor. En todas las constituciones, creo, del mundo tenemos que la libertad debe predominar y que las personas deben poder defenderse en libertad. Nosotros en nuestro código adjetivo, nuestro código de procedimiento penal tenemos una reafirmación de la libertad. O sea, el legislador dijo, no, vea, no basta con que la Constitución lo diga, no basta con que la ley penal lo diga, sino que en el código adjetivo hay que volver a recordar esto, porque la excepción es privar de la libertad a una persona. Y por tanto, si la vamos a privar de la libertad es porque es razonable, adecuada y proporcional en estricto sentido. Sin embargo, nuestras estadísticas, nuestros informes de política criminal señalan que más del 80% de las personas están privadas de su libertad en medida de aseguramiento, no condenadas. Y esa medida de aseguramiento implica que la persona todavía se presume inocente. Es decir, aún con esta presunción de inocencia sin derrumbarse, están detenidas preventivamente. Lo que es excepcional, la realidad nos ha mostrado que se ha convertido en una regla general. El hacinamiento carcelario en Colombia es de tal magnitud que la Corte Constitucional ha declarado un estado de cosas inconstitucionales. ¿Qué significa esto? Que nuestro tribunal, máximo tribunal, nuestra Corte, nuestros magistrados ha dicho, el Estado colombiano es el principal vulnerador de derechos fundamentales en los establecimientos carcelarios. Un establecimiento carcelario en Colombia con una posibilidad de permanencia transitoria se ha convertido en permanente. Las estaciones de policía, hay personas privadas de su libertad en medida de aseguramiento. Y en las cárceles, en una celda donde máximo pueden estar 2 personas, hay casi 20 o 50. Las personas duermen en hamacas, duermen en el baño, duermen en los corredores. Y obviamente esto implica disturbios, implica muertes al interior del establecimiento carcelario y la no protección por parte del Estado, sin contar la vulneración de otros derechos mínimos vitales, su comida digna, sus 3 comidas dignas y unas situaciones de salud que le permitan pues desarrollarse en su integridad como seres humanos. Esa gran vulneración es lo que ha implicado que el Estado colombiano sea condenado en ese estado de cosas inconstitucionales. Como les decía, la privación de la libertad preventivamente, transitoriamente, mientras se siga el proceso penal, no podrá ser de 1 año, que puede prorrogarse hasta por otro año, para un máximo de 2 años de una persona privada de la libertad, y esto no significa un cumplimiento anticipado de la pena, sino que la persona está privada de la libertad legalmente, y si es condenada con posterioridad, el tiempo que estuvo en medida de aseguramiento se le descontará. No recuerdo bien, la profesora nos contará ahorita o cuando nos esté dando nuestra clase espejo, entonces ya lo dejo como tarea. En Colombia no hay sumatoria de penas como en Estados Unidos. En Estados Unidos vemos condenado a 3 cadenas perpetuas. Gracias. Con la primera ya me morí, ya las otras 2 se las regalo. Ya condenado a 120 años y 30 cadenas perpetuas. La verdad es que en Estados Unidos esa sumatoria de penas obedece a una política criminal simbólica,
donde queremos mostrarle a las personas que efectivamente el Estado reafirma la pena y quiere llamar a la ciudadanía a que se abstenga de realizar esa conducta punible porque se puede ver inmerso en esas penas. En Colombia no tenemos sumatoria de penas, sino acumulación de las mismas. Una persona que sea condenada a multiplicidad de delitos, que es lo que nosotros denominamos concursos de delitos, que pueden ser homogéneos, cuando con una sola conducta o varias conductas afectó varias veces el mismo tipo penal, o heterogéneo, cuando con una conducta o varias conductas afectó diferentes tipos penales. En Colombia la pena máxima es de 60 años en el concurso de delitos. Si no hay concurso de delitos, pues será la pena máxima que están los tipos penales, que tenemos penas hasta de 58 años, hasta 58 años, según las últimas modificaciones. Máximo 60 años en concurso. Pero por cada otro delito, ¿cómo se hace la tasación de la pena? El juez escoge el delito más grave según su naturaleza. Homicidio. Pero ese homicidio lo cometí con un porte ilegal de arma de fuego. No tenía permiso para portar arma. Pero aparte de todo, ese homicidio lo cometí después de un secuestro, de tenerla cautiva retenida antes de ocurrir la muerte. Entonces, ¿qué hace el juez? Escoge el delito más grave según su naturaleza y aumenta otro tanto por cada uno de esos delitos. Pero ese otro tanto no está arreglado. El juez debe hacer una valoración acerca de las circunstancias como sucedieron el delito, la intensidad del dolo, la concurrencia del delito. O sea, decir, vea, por el homicidio le voy a poner lo que me dice el tipo penal. No puede ser ni menos del mínimo ni más del máximo. Voy a partir del mínimo, a partir de 50 años. Pero por el porte ilegal de arma le voy a dar 6 meses, 1 año, 2 años. Por el secuestro, 6 meses, 3 meses. Es decir, tiene que haber una valoración para señalar cuánto va a ser ese otro tanto, pero no está reglado. O sea, van a haber unas circunstancias que se deben analizar, pero no le va a decir, usted por cada delito le debe imponer 2 años. O si es 1 año. No. Es privación de la libertad cuando el juez da un sentido de fallo después de una audiencia de juzgamiento y el fallo queda ejecutoriado, pues será o se tendrá que cumplir en principio en un establecimiento carcelario. Sin embargo, en Colombia lo que se denomina subrogados penales. ¿Qué son los subrogados penales? Yo soy condenada, pero voy a ser beneficiaria de una suspensión de la ejecución de la pena. Tengo antecedentes penales, pero voy a cumplir mi pena en libertad. Para la víctima eso se torna o es un sinónimo de impunidad, pero no lo es así porque igual hay un pronunciamiento efectivo donde se dice usted es condenado. Tenemos también que hay otro subrogado penal que es el cumplimiento de la pena en la residencia del condenado. Es decir, yo estoy condenado, pero estoy en mi casa. No puedo salir de mi casa, salvo que tenga permiso para trabajar o estudiar, ya que esos son unos derechos constitucionales que no se pueden afectar o disminuir incluso por esa privación de la libertad. Entonces, suspensión de la pena, y esa suspensión de la pena es cuando la pena que se me imponga es de 4 años o menos. Y no se trata de unos delitos que están enlistados. Si estamos ante esos delitos, no puede haber subrogado penal. Es decir, tengo que cumplir la pena en el establecimiento carcelario. Y la residencia es cuando la pena que consagra el tipo penal sea o no exceda de 8 años, para poder tener ese beneficio y que no esté enlistado en el proceso penal. Ya entonces, como ustedes podrán avisorar, en Colombia, buscando esa economía procesal, esa celeridad en los procesos penales, evitando esa congestión de los despachos judiciales, pues las personas tienen varias alternativas para culminarlo. Sin embargo, esas alternativas han venido siendo limitadas por pronunciamientos de los altos tribunales,
de la Corte Suprema de Justicia como órgano de cierre del proceso penal, y esto ha hecho entonces que las personas decidan asumir un proceso penal completo con todas las consecuencias, pero también beneficios que le pueda acarrear el mismo. La audiencia de juzgamiento. Esa audiencia de juzgamiento, a pesar de que se llame juzgamiento, no inicia con la etapa del juicio oral, no inicia con la audiencia de juicio oral, inicia con la audiencia de formulación de acusación. Es decir, cuando les dije que la fiscalía le volvía a decir los hechos, culminaba su labor investigativa y entregaba todos los elementos materiales probatorios. Allí inicia la etapa de juzgamiento. Y esa etapa de juzgamiento se va a realizar solo con el juez de conocimiento. Un solo juez, no jueces colegiados, no son 3, no son 2, un solo juez. Y la etapa de juzgamiento comprende la audiencia de acusación, la audiencia preparatoria y la audiencia de juicio oral, que puede ser en varias sesiones. Hasta ahí entonces llega mi intervención. Les agradezco mucho no solamente su presencia, sino la atención. Espero que todo lo que les he contado pues sea de utilidad para ustedes y estoy presta, atenta a todas las inquietudes que tengan. Vi durante mi intervención que alguien levantó la mano y que estuvieron escribiendo, entonces voy a proceder a dar respuesta a esas preguntas iniciales. Me dice Alba González, no, acá, Marta, ay, se me perdió la pregunta. Marta Amarilla. Dice, ¿se podría mencionar que en Paraguay hay un porcentaje muy alto de personas que no tuvieron juicio para saber el desenlace de sus procesos? En Paraguay mueren sin resolver los procesos. ¿Cómo manejan en Colombia el feminicidio? Bueno, en Colombia, pues puede pasar también que se ve casos de impunidad en virtud de que prescribe el delito y la prescripción de Colombia es muy alta. Es superior incluso a la que tiene Paraguay en términos de prescripción y así todo hay delitos que prescriben, lo que obviamente se torna o se traduce en una impunidad para la víctima. Lo que no puede haber en Colombia es una privación en medida de aseguramiento superior a esos plazos que le señalé y en cada etapa, si la persona está privada de su libertad, van a haber unos términos que se tienen que cumplir. En caso de que no se cumplan esos términos, la defensa está habilitada para solicitar libertad por vencimiento de términos. Diferente es, por ejemplo, a la ley 600 del 2000, sistema inquisitivo. Ustedes también pasaron por ese sistema inquisitivo en una política dictatorial, por así decirlo, donde las personas eran capturadas y no se sabía más de ellos. Se los llevó alguien, nunca volvimos a saber de ellos. Y allá pasaban 5, 10, 15 años sin que ni siquiera se presentara ante un juez, olvidados allí. En Colombia no. En Colombia incluso no hemos tenido dictaduras, pero en el procedimiento de la ley, bueno, no hemos tenido dictaduras recientes, para ser más específicos, porque todo Latinoamérica hemos tenido dictaduras, pero no hemos tenido dictaduras recientes, más que verbalizaciones de algunos políticos para no estar de acuerdo con la política del Estado. Dice, eso es dictatorial, pero lo cierto es que en procedimiento penal y en penal hemos tenido una política garantista. Incluso en Ley 600, donde la Fiscalía era juez y parte, por así decirlo, la medida de aseguramiento tenía unos límites. O sea, yo sí podía estar en medida de aseguramiento, póngale 2, 3 años, pero siempre iba a haber el límite, que es el sentido del fallo o la lectura de fallo del juez. Eso, una vez yo quedaba privada de la libertad, implicaba unos tiempos también, y yo no iba a poder estar privada de la libertad más de esos tiempos. La diferencia con Ley 600 y que quiso nuestro legislador ser más garantista y veedor de derechos es que ya señaló un término entre audiencia y audiencias cuando está privada de la libertad la persona. En Ley 600 no, la Fiscalía mutuo propio, sin verificación de nadie, solicitaba medida, imponía medidas de aseguramiento y la persona podía estar privada de su libertad 3, 4 años, 5 años y la pena del delito era 4. Es decir, se convertía en un cumplimiento anticipado de la pena, incluso superior a la pena misma. Pero siempre esos derechos de los ciudadanos han sido respetados.
En feminicidio. Les cuento que en feminicidio Colombia, en relación con otros sistemas de nuestra misma Latinoamérica, de nuestro mismo continente, pues he estado atrasado. En feminicidio ya contamos con un artículo que es el 104A y 104B. Esos artículos fueron creados en virtud de un caso que llamó la atención en Colombia, que fue la muerte de Rosa Elvira Celis. Ese caso marcó un precedente para poder legislar y fue una mujer que le dio muerte en unas circunstancias totalmente tristes, deplorables, reprochables y que conmovió a la ciudadanía. Y es así como nuestro legislador dijo, miren, es que no es solamente este caso en particular, pero este caso nos está llamando a discutir unos tratados y compromisos internacionales que tiene Colombia y digamos que todo este hemisferio de Latinoamérica. Es el Tratado de Belén do Pará, nos obliga a eliminar, a erradicar cualquier tipo de violencia de género. Y bajo esa medida, pues todos los estados que suscriben ese tratado, pues deben crear y aplicar normas para la protección de mujeres. Entonces, en virtud de este tratado, pues tenemos varias leyes que protegen a la mujer para que no sea discriminada, para que no sea vulnerada y para que no erradicar cualquier tipo de violencia de género. Tenemos, les voy a decir a manera de ejemplo, los delitos de violencia intrafamiliar, donde es mi pareja o alguien de mi núcleo familiar quien esté atentando contra mí, y en ese caso la pena será superior. Incluso algunos han criticado esa situación porque dicen, mire, ¿cómo así que si yo maltrato física o psicológicamente a una persona de género masculino, la pena es mínimo de 4 años, pero si es la mujer, mínimo de 6, por el hecho de ser mujer? Esa ha sido la crítica. Sin embargo, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia ha señalado que no se trata por el hecho objetivo de tener un género femenino, sino que la violencia intrafamiliar tiene que ser en razón o con ocasión de ese género femenino y en virtud de una posición o ideología machista, en una violencia sistemática, en virtud de unos estereotipos de género que han precedido nuestra cultura. Igualmente, en virtud de buscar proteger a las mujeres, pues tenemos agravantes específicas cuando se trate de mujeres y tenemos el delito de feminicidio, como les señalaba, que fue creado en el año 2017, es decir, un poco después que la mayoría de las legislaciones de este hemisferio. Y ese artículo 104 consagra una pena y solamente a manera de ejemplo, permítanme que tengo mi código aquí, no lo recuerdo de memoria, pero consagra una pena que va de 480 a 600 meses, mínimo 480 meses. Y eso para el homicidio, perdón, me equivoqué, va de 250 meses en el mínimo a máximo 500 meses para el feminicidio simple. Pero cuando sea agravado por unas circunstancias específicas, parte de 500 meses a 600 meses. Es decir, la pena mínima para un feminicidio agravado es de, déjenme hacer aquí el cálculo, es de 41 años, a una pena máxima de 50 años. Entonces, esa es la conducta de feminicidio. También es importante señalar que en virtud de esos tratados internacionales, las capacitaciones para la judicatura y para los fiscales implica tener una visión de género en todas las investigaciones penales, bien sea donde ellas sean víctimas y no tener estereotipos sociales y culturales para absolver o para dar ciertas opiniones, pero también cuando se es acusada una mujer. Bueno, espero haber contestado con eso las preguntas que se me hicieron. Tengo otra de Paola Rossi que dice, buenas noches, hablo de un sistema judicial congestionado. En Paraguay tenemos el mismo problema.
Por ende, nos sorprendió la rapidez de la condena de los responsables del asesinato del fiscal Marcelo Pesci. Si conoció sobre el caso, nos puede dar un resumen breve. Esto fue un caso de juicio abreviado, recibiendo los autores una rebaja de pena al aceptar cargos. Precisamente en esta segunda oportunidad, cuando hablé con la doctora Alba González, pues le hice un comentario acerca de este caso. Este caso fue, digamos que, desarrollado en sus labores investigativas de manera rápida y eficaz, porque de una manera rápida se pudo dar con los presuntos autores y partícipes de la conducta delictiva, donde supimos que eran varios, pero miren lo llamativo. Dos de ellos, si no estoy mal, están recluidos en establecimiento carcelario y continúan desde el establecimiento carcelario cumpliendo penas delinquiendo. Y eso es lo que se pudo averiguar en estas labores investigativas. Personas que se les imputó fue personas que se encuentran capturadas, que se encuentran bajo la supervisión, vigilancia y buen resguardo del Estado, y que precisamente están allí cumpliendo otra pena y que se espera que en el proceso de resocialización y reintegración a la sociedad no vuelvan a cumplir, no vuelvan a cometer delitos. Sin embargo, desde allí siguen cometiendo delitos. En este caso, la verdad es que sí hubo un desarrollo investigativo eficaz y rápido, y eso lo podemos ver en muchos casos aquí en Colombia, pero casos de connotación nacional, casos que tienen, digamos, que la vigilancia de los medios de comunicación. Y en este caso, pues no iba a ser la excepción porque contábamos con la veeduría, el apoyo también, no solamente de Estados Unidos, sino también de Paraguay. Algunos investigadores y fiscales de Paraguay vinieron a Colombia, pero era un procedimiento que se seguía eminentemente por la ley colombiana. No se siguió por el procedimiento abreviado, se siguió por la ley 906 del 2004, es decir, ese procedimiento que les dije que como mínimo tenía 5 audiencias, pero en ese caso las personas, en mi entendido, desde lo que se ha dicho en los medios de comunicación, muchos de ellos aceptaron cargos, es decir, aceptaron su responsabilidad, se allanaron a cargos, obteniendo una rebaja de hasta el 50% de la pena en Colombia señalada para ese delito. Y otras personas no aceptaron cargos, van a asumir un juicio oral, pero eso no quiere decir que más adelante no puedan hacer un preacuerdo, es decir, una negociación para que se rebaje la pena, incluso podría ser más beneficioso que la pena que se les impuso al final. En esa aceptación de cargos, que tiene una rebaja de hasta el 50%, porque no fueron capturados en flagrancia, sino en virtud de una labor investigativa, pues implica que obtendrán esa rebaja, pero el cumplimiento de la pena será en un establecimiento carcelario. No tienen derecho a subrogados penales, ni la suspensión ni la residencia. Hablando con la profesora Alba en ese momento, pues señalamos qué pena posiblemente se le hubiera impuesto en Paraguay con respecto a la pena que se les pone en Colombia, porque obviamente se seguía por el procedimiento colombiano en virtud de que los hechos sucedieron en territorio colombiano y por sujetos activos colombianos. Es decir, descartado que se hubiese podido seguir en Paraguay en virtud de que se tratara de un ciudadano paraguayo. Sin embargo, qué pena posiblemente si le hubieran puesto en Paraguay. Hicimos un cálculo que más o menos, profe, me corregirá 15 años, 20 años. ¿Cuánto es posiblemente esa pena? ¿No más o menos? Así fue, profe. Resulta que ocurrió en Colombia, entonces efectivamente la ley territorial es la que tiene que aplicarse. Em, sí, nosotros en su momento habíamos entendido y porque lo que leíamos en las noticias es que ellos aceptaron el cargo y que por eso fue todo muy rápido, ya una imposición de una condena. Pero aquí nosotros tenemos una pena máxima que va hasta 30 años y para algunos tipos penales, en este caso un homicidio doloso, por ejemplo, con los agravantes que conllevan la realización de esa conducta típica, entonces puede llegar hasta los 30 años. Pero en Colombia, inclusive el homicidio tiene una pena más elevada. Y lo que sí, profe, antes de terminar, quiero que le recalques un poquito a ellos que el hecho punible a abuso, saliendo del contexto de lo que preguntó Paolo,
pero no quiero nomás dejar pasar porque nosotros siempre, es una cuestión que siempre a nosotros nos duele mucho. Aquí la pena para abuso en niños es muy baja. Algunos tienen 3 años de sanción y en Colombia es un hecho imprescriptible. Entonces yo les había comentado eso a ellos y para nosotros eso fue así, algo plausible, es algo que corresponde, nos parece muy razonable. Entonces al terminar, profe, entonces también le pido que les comente eso. Bueno, entonces volviendo al caso del fiscal de Paraguay, pues tenemos que la pena para ese delito, en virtud de que era un homicidio agravado, partía de 480 meses, es decir, más o menos 40 años, a 600 meses. Tenemos entonces allí, en virtud de que aceptan cargos, la pena no podrá ser inferior a 20 años. Es decir, por la aceptación de cargos partimos de una pena de 20 años. Pero el juez, como es aceptación de cargos libre, consciente, espontánea, debidamente informada, puede tasar la pena y puede decir, le impongo la mínima 20 años o le impongo otro tanto en virtud de la gravedad de la conducta delictiva y la tiene que analizar muy bien. Entonces la pena podría dársele de 27 años, de 30 años, dependiendo de la argumentación. Desconozco en este caso específico de cuánto fue la tasación de la pena. Pero entonces si vamos a mirar, en Paraguay la pena máxima sería 30 años, pero la pena mínima, los jueces, o al menos en Colombia, siempre tienen que partir de la pena mínima. No pueden automáticamente imponer la pena máxima. Entonces parte de la mínima y se van alejando de la mínima según cierta argumentación y exigencias. En Colombia entonces partieron de una pena de 20 años en virtud del allanamiento, si es que les dieron la rebaja del 50%, porque el juez puede decir, la rebaja máxima es hasta el 50, pero yo les voy a dar una rebaja del 40, del 45, y lo puede argumentar del 20%, y ahí entonces partimos de esa pena mínima y también dice cuánto será la pena imponer. En Paraguay entonces sí tendría una pena inferior, pero no en la máxima, porque si se le impone la máxima, pues 30 años sería de pronto inferior a la de Colombia. Pero si se parte de la pena mínima, pues en Colombia sí se ponen unas penas más altas, porque las penas mínimas en Colombia son muy altas. Pues miren que la pena mínima para un homicidio agravado es de 40 años. En relación con los delitos que afectan el bien jurídico de la libertad, integridad y formación sexual, pues tenemos que señalar que las penas también son más altas que las de Paraguay. Tenemos, por ejemplo, permítame, ahora aquí que no tengo de memoria esa información, pero tenemos que ese bien jurídico es protegido por delitos como el acceso carnal violento. Y ese acceso carnal violento, la pena mínima es de 12 años a 20 años. Y en virtud de la pena, pues tendrá que cumplirla en un establecimiento carcelario la mínima de 12 años, si es que se le impone la mínima. Para el acto sexual violento, es decir, esos tocamientos que no fueron penetración vía anal, oral o vaginal, la pena parte de 8 años hasta 16. Y cuando se trate en personas puestas en incapacidad de resistir, la pena parte de 12 a 20 años. Si se trata de menores, que es el acceso carnal abusivo con menor de 14 años, la pena será de 12 a 20 años. Pero existe prohibición legal de que las personas que acepten cargos en estas conductas obtengan rebaja por aceptación de cargos. Entonces, yo acepto cargos, pero me voy condenado por 12 años mínimo. No puede hacer preacuerdos. Está prohibido en estos delitos realizar preacuerdos, acceder al principio de oportunidad y cumplir la pena en la residencia o en libertad. Debe cumplir la pena en un establecimiento carcelario, salvo que haya una condición de salud que se lo impida, pues, pero porque allí hay un derecho fundamental que el Estado no puede vulnerar. En delitos muy graves que nos llaman mucho la atención en Colombia, son unos delitos donde se utilizan medios de comunicación para solicitar servicios sexuales. Incluso este es un artículo que fue creado o adicionado más bien en el 2001 y se denomina utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con menores de 18 años.
En Colombia, no sé si en Paraguay, en Colombia la prostitución es un oficio legal. Yo puedo ofrecer mi cuerpo después de que tenga más de 14 años, que hay una disponibilidad sexual, y allí no habrá un delito. Es un oficio constitucionalmente aceptado, no está prohibido, por tanto lo puedo hacer. Si yo tengo 17 años y una persona desea mis servicios sexuales, no es delito de manera directa. Pero si utiliza un medio de comunicación por teléfono, por internet o cualquier otro medio de comunicación y dice, venga, ¿usted qué edad tiene? 17, me encanta. Quiero contar con sus servicios sexuales. Eso tiene una pena que va de 10 a 14 años. O sea, tiene una pena más alta que el acceso carnal, violento. Entonces, es una situación que nosotros decimos, la política criminal del Estado no está alineada en relación con la situación fáctica y el bien jurídico tutelado, porque no tiene sentido que llamar y pedir una menor de 18 años, mayor de 14 obviamente, y así no se dé el encuentro sexual, ya es un delito. O sea, puede que nunca efectivamente me vea con ella, ya estoy inmersa en el delito. La pornografía infantil tiene una pena también alta. El estímulo a la prostitución de menores parte de una pena de 10 a 14 años. Y la pornografía infantil, el turismo sexual. Permítame hacer aquí un paréntesis, porque Colombia, lamentablemente en algunas ciudades, Cartagena, estos sitios tan turísticos, hay mucho turismo sexual. Mucho extranjero viene a solicitar los servicios sexuales de las colombianas y ese turismo sexual tiene una pena que parte de 4 a 8 años. Y si es en menores, pues la pena se aumentará en la mitad. Es decir, partimos de una pena que parte de 6 años si se trata de menores. Entonces, los delitos sexuales, digamos que en Colombia sí tienen un amplio margen de protección en diferentes hipótesis delictuales, pero unas penas altas sin contar con algunas prohibiciones de manera específica que ya les expliqué. Marta volvió a preguntar cómo se manejó los procesos en cuanto al tiempo de pandemia, perjuicio o atraso. Contrario a lo pensado en penal, no puedo hablar de laboral, civil, que entiendo que unos retrasos. En Colombia los jueces se adaptaron muy bien al sistema o a las audiencias a través de estas herramientas virtuales. Lo que no era concebible en un pasado, aunque teníamos el articulado que nos permitía realizar audiencias a través de estas herramientas, fue asimilado en Colombia rápidamente. En pandemia, a los 2 meses ya estamos realizando audiencias de juicio oral con testigos, interrogando, contrainterrogando y incorporando prueba a través de estas herramientas virtuales. Fue tan eficiente la justicia en Colombia a través de estas herramientas virtuales porque ya no había los aplazamientos típicos de que no alcancé a llegar, tengo otra audiencia inmediatamente. Ese tipo de situaciones que implicaban una reprogramación de la audiencia, pues ya no se presentaron. Ya todos nos conectamos a través de estas herramientas virtuales y fue eficiente. Tan eficiente es que este año, si no estoy mal, o el año pasado, ya no recuerdo, pero este año creo, se aprobó la ley para que todas las audiencias sean a través de herramientas virtuales y solamente se hará de manera presencial a solicitud de alguna de las partes en el juicio oral. ¿Qué quiere decir esto? Que actualmente nuestro sistema colombiano, todas las audiencias se realizan a través de herramientas virtuales, bien todos de manera conectada o una especie de alternancia. Algunos presentes y algunos conectados a través de la plataforma virtual. La persona que quiera o solicite que la audiencia sea de manera presencial no obliga a que las demás partes lo tengan que asistir a la audiencia, sino que nos podemos seguir conectando. Entonces, en Colombia fue muy buena la experiencia y ha permitido evolucionar. Otra cosa que le permitió la pandemia en Colombia fue la digitalización de procesos. Todos los procesos eran gordos, gastando hoja, escriturales por eminencia y actualmente están, yo diría que casi todos digitalizados.
Lamentablemente esa digitalización corrió por cuenta de cada juzgado y despacho. El Estado no dio recursos ni los elementos para digitalizar ni para resguardar los elementos. Entonces, muchos de esos elementos se encuentran en plataformas que pueden no tornarse muy seguras. Esa es una gran dificultad que tenemos actualmente, pero diríamos que todos casi que están digitalizados. Y la otra pregunta es, ¿se puede apreciar más casos de violencia al regreso de la pandemia? Sí, efectivamente, durante la pandemia hubo una reducción de algunos delitos, el homicidio, el hurto, y estos delitos pues han aumentado después de la pandemia. Pero, curiosamente, se aumentaron otros delitos. La violencia intrafamiliar y los delitos sexuales contra menores aumentaron durante pandemia, realizado obviamente por los mismos familiares. Y la última pregunta dice, ¿por qué el narcotráfico en Colombia socava las bases de la autonomía indígena? A ver, lo que pasa con el narcotráfico, o cuando hablamos de narcotráfico en términos generales, hablamos de muchos verbos rectores: transportar, vender, elaborar, suministrar, transportar, enviar a otras partes. Colombia ha sido, yo creo que uno de los países más afectados con los problemas del narcotráfico, en el entendido de que contamos con el Amazonas, y el Amazonas ha sido un lugar olvidado por nuestro territorio, en general por nuestros gobiernos. Así las cosas, los indígenas, campesinos, otras comunidades que viven en estos lugares donde no hace presencia el Estado, pues se ven constreñidos, copilados a tener que realizar ciertas conductas para poder subsistir en virtud de que el Estado es ineficiente. Es por eso entonces que se cultiva marihuana, se procesa base de coca, sin contar que Colombia tiene una ubicación estratégica en Latinoamérica que le permite, a través de sus océanos, pues esa distribución a otros países. Esto pues obviamente afecta el territorio indígena, en la medida es que en ese territorio indígena, pues precisamente es donde más se elabora coca, y con la erradicación de estos cultivos se afecta a los cultivos que tiene pues los indígenas o los campesinos que viven en estas comunidades. Se ha optado también por una erradicación manual, pero la misma se demora mucho, y esto implica que los indígenas o campesinos vuelvan a sembrarlo, o las personas también que los están construyendo los obligue a realizar esa actividad ilícita. Actualmente nuestro gobierno, el presidente actual, que lleva 2 meses, lleva una lucha y hace parte de su premisa política la despenalización del tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La marihuana actualmente con beneficios medicinales, que hay una parte de la marihuana que no tiene esos beneficios. La marihuana con beneficios medicinales, pues ya se permite. Entonces se permite que se consuma marihuana con esos efectos medicinales y no será punible. Pero lo que se busca también nuestro gobierno es, primero, pues que nosotros tenemos unos tratados con Estados Unidos, lo que denominamos el Plan Colombia, y en ese tratados internacionales pues obliga al gobierno local, el gobierno colombiano, a erradicar el estupefaciente. Entonces la lucha de nuestro presidente actual es: nos prohíben vender, nos prohíben cultivar, nos obligan a erradicar estos estupefacientes. Sin embargo, Estados Unidos tiene una política abierta, liberal, amplia en relación al consumo de estos estupefacientes. Algunos estados lo pueden hacer incluso de manera, ¿cómo se dice? De manera no solamente medicinal, sino también recreativa. Y eso implica que se lo compren. ¿A quién se lo compra? A este hemisferio. Entonces nosotros tenemos prohibido vender, tenemos prohibido procesarlo, pero ustedes allá sí compran porque tienen políticas pues liberales. Esa es una gran lucha que se está llevando actualmente por nuestro gobierno, y se cree que con esto, pues con la legalización de estas sustancias estupefacientes, pues implicará también que
grupos armados delincuenciales pues no siga constriñendo a los indígenas o campesinos y que haya por el contrario entonces otro cultivo de otros productos que pueden aportarle más a Colombia y que haya una autonomía del Estado como el licor o el tabaco, donde hay un monopolio del Estado para la realización, venta, distribución de estas sustancias. Creo que con eso hemos terminado las preguntas. No sé, profe Alba, si usted quiera que profundice en algo específico con sus muchachos para que se pueda ver más las similitudes o contradicciones, o si abordé todos los temas que eran de importancia conforme a lo conversado. Sí, profe, yo no veo más ninguna pregunta que ellos hayan hecho, pero creo que abarcó exactamente todo lo que nosotros también estamos estudiando en nuestro sistema vigente en nuestro país. Entonces, les va a servir muchísimo su charla, profe, para hacer esa comparación, porque después nosotros vamos a estar haciendo trabajos comparativos justamente, porque con esas comparaciones uno puede visualizar mejor su realidad y ver en qué estamos bien, en qué podemos mejorar, cómo podemos aplicar. O sea, es tan importante siempre ver cómo se manejan en otras partes para poder hacer justamente el análisis comparativo en busca de ir mejorando siempre las herramientas que tenemos a disposición en este momento. Yo creo que para mí, profe, quedó completo. A mí siempre, para mí es un placer escucharle siempre las clases. Creo que ellos también van a aprovechar muchísimo sus conocimientos y sus enseñanzas que el día de hoy fue tan gentil en brindarnos. Y como ya no encuentro más preguntas, creo que hicimos una vuelta completa, profe, por lo que es el sistema procesal penal y teórico de Colombia. Le Muchas agradezco gracias. tanto, profe, le agradecemos muchísimo en nombre de mis alumnos y mío personalmente, en representación de la institución académica también en la que estoy, el tiempo que nos dedicó y la manera tan clara de habernos enseñado cómo se realizan los procedimientos en las causas penales en Colombia, profe. Muchísimas gracias de nuevo y espero volver a compartir de vuelta otra clase de espejo con usted, profesora. Muchas gracias, profesora Alba. Muchas gracias a todos los asistentes. Para mí es un gusto coincidir nuevamente en estos espacios. Espero que mi explicación haya sido lo más clara, didáctica y completa para las necesidades de ustedes y del curso. Les agradezco enormemente la asistencia, la invitación, la disposición y estoy siempre presta a todos estos espacios que nos permiten tener ese aprendizaje colaborativo. Muchas gracias y feliz noche. Que pase bien, profesora. Hasta luego y buenas noches a todos.